Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el lugar donde las historias más oscuras y perturbadoras toman vida. Hoy les traigo algo que los hará mirar 2 veces a sus peluches y juguetes. Todos conocemos a Hello Kitty, ¿verdad? Esa adorable gatita que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿y si les dijera que detrás de esa imagen inocente se oculta algo mucho más aterrador? Hoy les contaré la historia de Bye Bye Kitty, una versión diabólica de la famosa muñeca, que no viene a abrazar, sino a asesinar. Una historia donde la oscuridad se esconde en un peluche aparentemente inofensivo, pero con un poder mortal. Así que, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará pensar 2 veces antes de abrazar tu peluche favorito. ¿Estás listo para enfrentarte al terror? Pues que comience Bye Bye Kitty. Cullen, en una tranquila ciudad llamada Harmony, donde la gente se sentía segura y la vida transcurría con normalidad, había un pequeño negocio familiar que vendía peluches y juguetes. Entre todos los muñecos que adornaban las estanterías, uno destacaba por encima de los demás, una versión de Hello Kitty. Pero no era la Hello Kitty que todos conocían, la dulce y sonriente gatita que se había ganado el corazón de miles de personas alrededor del mundo. No, esta Hello Kitty era diferente, algo mucho más oscuro y perturbador. Aquel peluche en particular tenía una mirada vacía. Sus ojos rojos parecían observar a los compradores con una intensidad inquietante. La tienda había comenzado a tener una fama extraña entre los residentes de Harmony. Los empleados hablaban de sucesos extraños, de cosas que desaparecían sin razón y de un escalofrío palpable que se sentía al entrar en la tienda. Pero lo que nadie sabía era que este peluche, la versión oscura de Hello Kitty, era mucho más que un simple juguete. La historia de este muñeco comenzó hace años, en un laboratorio oculto bajo las sombras de la ciudad. Los científicos que trabajaban allí, lejos de la vista del mundo, habían estado experimentando con tecnología de inteligencia artificial y control mental, buscando crear un juguete que pudiera interactuar con los niños de una manera nunca antes vista. Sin embargo, el experimento salió terriblemente mal. En lugar de crear una criatura inocente y amigable, los científicos habían desatado una entidad maligna, un espíritu atrapado en la forma de un peluche. Este ser, una versión demoníaca de Hello Kitty, cobró vida propia, alimentándose de los miedos de aquellos que se acercaban a ella. En la superficie, seguía siendo un peluche adorable, pero bajo su suave tela y su sonrisa falsa, había un ser sediento de sangre. En cuanto alguien se acercaba lo suficiente, era capaz de poseer a la persona y manipular su mente, llevándola a cometer actos atroces, como si fuera una marioneta bajo su control. Una noche, en la misma ciudad de Harmony, un joven llamado Ethan entró a la tienda. Había oído rumores sobre la figura de Hello Kitty, pero nunca creyó que algo tan inocente pudiera ser peligroso. Sin embargo, al entrar en la tienda y ver aquel peluche con sus ojos rojos y su sonrisa diabólica, algo en su interior se estremeció. Decidió llevárselo, atraído por su inexplicable curiosidad. Esa noche, cuando Ethan regresó a su apartamento, colocó el muñeco en su cama. En un principio, no notó nada fuera de lo común. El muñeco parecía inofensivo, como cualquier otro peluche. Pero cuando la oscuridad llenó la habitación, algo comenzó a cambiar. Ethan escuchó un susurro en la penumbra, una voz suave y fría que lo llamaba por su nombre. Miró hacia la cama, donde el peluche de Hello Kitty parecía mirarlo fijamente con una expresión de maldad latente. En ese momento, un dolor punzante recorrió su cabeza. Las paredes de la habitación comenzaron a girar
y el aire se volvió denso, como si algo lo estuviera presionando. De repente, la voz en su mente se hizo más fuerte, más urgente. Ethan intentó gritar, pero no pudo. Algo dentro de él, una fuerza oscura y maligna, lo había poseído. Y en ese mismo instante, su mano se levantó, como si fuera controlada por algo más. Tomó un cuchillo de la mesa de noche y, sin pensarlo, se dirigió hacia la ventana. En el exterior, las luces de la ciudad brillaban suavemente en la distancia. Pero en la mente de Ethan solo había oscuridad, una oscuridad alimentada por el muñeco diabólico. Al salir al balcón, encontró a una mujer que pasaba por la calle, ajena a su presencia. En un parpadeo, la figura de Hello Kitty en su mente lo guió, empujándolo a cometer el acto más espantoso de su vida. Ethan nunca recordaría lo que sucedió después. Cuando la policía llegó a la escena, encontró el cuerpo de la mujer, pero a Ethan no lo hallaron por ningún lado. El peluche de Hello Kitty, ahora cubierto de sangre, había desaparecido. Las noticias de la desaparición de Ethan y el asesinato de la mujer se propagaron rápidamente por la ciudad, y el miedo se apoderó de Harmony. Nadie sabía que, bajo la superficie de esa ciudad tranquila, se había desatado un mal mucho más grande, mucho más antiguo, que ahora controlaba a la gente como marionetas. Ethan, ahora completamente poseído por la entidad dentro del muñeco, se convirtió en uno de los muchos agentes que la figura de Hello Kitty había creado. A partir de ese momento, los crímenes comenzaron a proliferar. Las víctimas eran siempre personas solitarias, aquellas que de alguna manera se sentían atraídas por la presencia del muñeco, sin saber que cada vez que alguien lo tocaba, era condenado a convertirse en su siguiente víctima. A medida que pasaban los días, los asesinatos aumentaban y los rumores sobre el muñeco de Hello Kitty, conocido ahora como Bye Bye Kitty, se extendían por toda la ciudad. Las autoridades intentaron rastrear las desapariciones, pero la entidad siempre lograba escapar, dejando a su paso un rastro de horror. Nadie sabía cómo detenerla, y lo peor de todo, nadie sabía realmente quién sería la próxima víctima. En las profundidades del laboratorio donde se originó la criatura, los científicos, aterrados por lo que habían desatado, intentaron destruir el muñeco. Pero Bye Bye Kitty ya había tomado forma, y no había forma de detener su maldad. El mal había sido liberado, y solo crecía más con cada alma que absorbía. El peluche, ahora conocido como Bye Bye Kitty, se movía entre las sombras, esperando a la siguiente víctima. Aquellos que se acercaban al muñeco caían bajo su hechizo, arrastrados por su fuerza maligna, y nadie en Harmony parecía estar a salvo. La ciudad de Harmony, antes un lugar pacífico y tranquilo, se había convertido en un escenario de miedo constante. Nadie estaba a salvo. La figura de Bye Bye Kitty, el muñeco diabólico, había dejado su marca, y aquellos que tocaban el peluche no solo perdían su voluntad, sino que se convertían en marionetas de una entidad maligna que controlaba sus mentes. Los asesinatos comenzaron a apoderarse de la ciudad con una rapidez alarmante, y la gente se estaba dando cuenta de que había algo más oscuro que el simple crimen detrás de todo esto. La policía, que estaba completamente sobrepasada por la magnitud de los sucesos, no encontraba pistas. No había huellas ni evidencias que conectaran los crímenes entre sí, excepto por una cosa. Las víctimas siempre aparecían cerca de una tienda de juguetes local, la misma tienda que había vendido el maldito muñeco de Hello Kitty, ahora conocido como Bye Bye Kitty. La tienda en cuestión, ubicada en una esquina olvidada de la ciudad, había cerrado sus puertas desde que se desataron los asesinatos. Pero los rumores sobre el origen del peluche seguían rondando en la mente de los habitantes.
Nadie sabía cómo exactamente el muñeco había cobrado vida, ni qué lo impulsaba a hacer lo que hacía. Pero la conexión entre él y los crímenes se hacía más evidente con cada muerte. Una noche, durante la investigación, un detective llamado Arthur Hales comenzó a conectar los puntos. Era un hombre meticuloso, frío y calculador, y no podía soportar la idea de que algo tan sencillo como un peluche pudiera causar tanto caos. Pero a medida que repasaba los informes, los relatos de testigos y las desapariciones, algo se le ocurrió. Tal vez el muñeco no estaba simplemente poseyendo a las personas, sino que estaba alimentándose de ellas. Arthur, impulsado por la necesidad de entender qué estaba pasando, se dirigió a la tienda. La tienda de juguetes estaba cerrada, pero el detective sabía que si quería descubrir la verdad, tendría que entrar. Tras investigar un poco más, encontró una entrada secreta en la parte trasera de la tienda, escondida entre las estanterías. Era una trampilla que llevaba a un sótano que nunca había sido mencionado en los informes oficiales. Con una linterna en mano, Arthur descendió lentamente, cada paso resonando en la oscuridad. El aire estaba frío y húmedo, y el lugar olía a madera vieja y a polvo. Las paredes del sótano estaban cubiertas de extraños símbolos, marcas que, a simple vista, parecían ser escritas en un idioma olvidado. Al fondo, en una mesa de trabajo, se encontraba el muñeco. Bye Bye Kitty. Su sonrisa, aunque aparentemente inocente, parecía vacía, casi burlona. Pero lo peor era su mirada. Los ojos rojos brillaban, como si estuvieran vivos. Arthur se acercó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que, si el muñeco tenía algo que ver con todo lo que estaba sucediendo, tenía que destruirlo. Pero, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, escuchó un susurro que se deslizaba a través de las paredes. Es demasiado tarde. Arthur se giró rápidamente, pero no había nadie. El sonido provenía del muñeco. Bye Bye Kitty se movió ligeramente sobre la mesa, como si estuviera consciente de su presencia. El susurro creció más fuerte, como si la voz viniera de todos lados, envolviendo a Arthur en una nube de oscuridad. «Estás jugando con fuerzas que no entiendes, detective», dijo la voz, ahora clara y resonante, llena de malicia. «Tú también serás mío. Todos lo serán». Antes de que Arthur pudiera reaccionar, el muñeco saltó de la mesa, sus ojos brillando intensamente. La figura de Bye Bye Kitty se deshizo de su forma de peluche y adquirió una apariencia más humanoide, una versión distorsionada y demoníaca de Hello Kitty, con garras largas y afiladas, dientes puntiagudos y una sonrisa cruel. Su cuerpo estaba cubierto de un material metálico que parecía formado por huesos, y en sus manos llevaba cuchillos afilados como si estuviera listo para desgarrar. «No escaparás de mí», susurró el muñeco mientras se deslizaba hacia Arthur. El detective, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La criatura se acercó cada vez más, y cuando estuvo a su lado, sus garras brillaron en la oscuridad. En un movimiento rápido, Bye Bye Kitty levantó una de sus garras y la hundió en el abdomen de Arthur con una fuerza brutal. El detective gritó de dolor, pero no podía hacer nada mientras la entidad se alimentaba de su miedo y su vida. En sus últimos momentos de consciencia, Arthur entendió la verdad. Bye Bye Kitty no era solo un muñeco poseído. Era un demonio que había sido creado para ser el conductor de la oscuridad, una entidad que se alimentaba de las almas de aquellos que se acercaban a él. Y mientras su vida se desvanecía, el muñeco lo observaba, disfrutando de su sufrimiento. Cuando la policía llegó al día siguiente, todo lo que encontraron fue la tienda vacía y el cuerpo de Arthur completamente destrozado, con marcas extrañas en su piel
y la expresión de terror grabada en su rostro. El muñeco había desaparecido, pero la presencia de la oscuridad permaneció. Los asesinatos continuaron y las desapariciones se multiplicaron, pero ahora los residentes de Harmony sabían algo que no podían ignorar. Bye Bye Kitty no solo era una figura aterradora, era el principio de una maldición mucho más grande. Nadie estaba a salvo. Nadie sabía cómo detenerlo, pero lo que sí sabían era que, si el muñeco seguía vivo, nada en Harmony volvería a ser lo mismo. La ciudad de Harmony estaba completamente sumida en el miedo. Nadie se atrevía a salir de noche, y los rumores sobre Bye Bye Kitty se habían esparcido por todas partes. Los muertos ya no eran solo víctimas de un asesino común, sino de una entidad maligna que se había apoderado del alma de la ciudad. Los casos de desapariciones seguían aumentando, pero lo peor era que nadie parecía estar a salvo. Los pocos sobrevivientes que se habían cruzado con el muñeco o habían sido testigos de sus crímenes hablaban de su poder y maldad. Bye Bye Kitty no solo era un muñeco diabólico, sino una criatura que se alimentaba del miedo y las almas de los inocentes. Sin embargo, había algo peor. El muñeco parecía saber cuándo y cómo hacer daño, como si estuviera jugando con ellos, disfrutando de cada segundo de sufrimiento. En los días posteriores a la desaparición de Arthur Hales, la policía no logró encontrar pistas. Cada vez que se acercaban a una nueva escena de crimen, las huellas parecían desvanecerse en el aire, como si la entidad no quisiera ser encontrada. Pero había algo que las autoridades no sabían. Bye Bye Kitty no estaban buscando a cualquiera, solo a aquellos que se atrevieran a enfrentarlo, a aquellos que intentaran detenerlo. Una joven llamada Maya había estado investigando los casos desde el principio. Había perdido a su hermano pequeño, Ethan, en los primeros días del ataque del muñeco, y la rabia y el dolor la impulsaban a buscar respuestas. Maya no iba a quedarse quieta mientras su ciudad se desmoronaba bajo el terror de esa criatura. Durante semanas, recopiló información de sobrevivientes y rastreó cada pista que podría llevarla a la fuente del mal. Finalmente, después de días de desesperados esfuerzos, Maya descubrió una antigua leyenda, perdida en los archivos de la ciudad. Hablaba de un muñeco creado en las profundidades de una vieja mansión en los bosques cercanos. Según la leyenda, el muñeco fue creado con fines oscuros, alimentado por rituales ancestrales que buscaban apoderarse de las almas de los más débiles. En el pasado, la entidad había sido sellada en una tumba secreta, pero algo o alguien la había liberado. Con esta información, Maya sabía lo que tenía que hacer. Decidió enfrentarse a la criatura directamente, arriesgando todo para ponerle fin a la pesadilla de Bye Bye Kitty. Una noche, armada con una linterna y una antigua espada ceremonial encontrada en los archivos municipales, Maya se dirigió al bosque, al lugar donde, según la leyenda, se encontraba la mansión que albergaba el mal. El camino era oscuro y escalofriante, pero su determinación la mantenía firme. Sabía que no podía dar marcha atrás. Esta era su única oportunidad para salvar a su ciudad, a su familia y a todos los que ya no podían defenderse. Cuando llegó a la mansión, se sintió observada. Las ventanas rotas y las puertas chirriantes indicaban que nadie había estado allí por años. Sin embargo, algo en el aire era denso, opresivo. Una sensación de maldad que se filtraba en cada rincón. Maya atravesó el umbral, adentrándose en el salón principal donde la oscuridad reinaba, y de repente la vio. Bye Bye Kitty estaba allí, de pie en el centro de la habitación, su figura demacrada y demoníaca iluminada solo por la luz de su linterna.
Sus ojos rojos brillaban con una intensidad inhumana y su sonrisa, más aterradora que nunca, estaba fijada en Maya. No dijo una palabra. No necesitaba hablar. Su sola presencia era suficiente. ¿Creíste que podrías detenerme? La voz de Bye Bye Kitty resonó en su mente, una voz profunda y cargada de maldad. Los que se atreven a desafiarme siempre pagan el precio. Maya, con el corazón palpitante, levantó la espada, decidida Mara a enfrentarse a la criatura. Sabía que debía derrotarla para liberar a su ciudad del yugo del terror. Con un grito desafiante, corrió hacia el muñeco. La batalla fue brutal. Bye Bye Kitty se movía con rapidez, sus garras afiladas y su risa macabra llenando el aire. Cada vez que Maya intentaba herirla, la criatura se desvanecía, solo para reaparecer con más fuerza. Pero Maya no se rindió. En un momento de desesperación, recordó las palabras de la leyenda: solo lo que pertenece al mal puede destruirlo. La espada, una reliquia forjada en tiempos antiguos, tenía el poder de sellar lo que no debía existir. Con un último esfuerzo, Maya concentró toda su energía en un golpe. Bye Bye Kitty intentó esquivarlo, pero no pudo. La espada penetró en su corazón y un grito de agonía recorrió toda la mansión. La figura del muñeco comenzó a desmoronarse, sus ojos brillando una última vez antes de apagarse por completo. La entidad que había poseído el peluche se desintegró, liberando un resplandor intenso que llenó el salón. La mansión comenzó a temblar y el mal, finalmente, fue sellado. Maya cayó de rodillas, agotada pero triunfante. El mal había sido erradicado y la ciudad de Harmony, aunque marcada por el horror, comenzaba a sanar. Sabía que había enfrentado lo peor de sus pesadillas y había salido victoriosa. Pero el recuerdo de Bye Bye Kitty nunca desaparecería. La historia de la criatura, que en su momento había sido solo un juguete inofensivo, sería una advertencia para las generaciones futuras. Y aunque la ciudad se recuperara, siempre habría algo en las sombras esperando. Porque en este mundo, las cosas que parecen inofensivas nunca lo son. Plumeros, hasta aquí hemos llegado con la historia de Bye Bye Kitty. Pero quién sabe qué otros muñecos diabólicos acechan en las sombras. Tal vez el mal no se detuvo con esta gatita. Si esta historia te ha dejado con escalofríos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte más secretos oscuros. Dale like si crees que la dulzura de un peluche nunca es lo que parece, y comparte este video con tus amigos para que también estén alertas ante los juguetes que esconden oscuras sorpresas. Y no olvides comentar abajo, ¿qué opinas de Bye Bye Kitty? ¿Te atreverías a tener uno de esos muñecos en tu casa? Nos encantaría saber qué piensas. Recuerda, en la pluma oculta siempre hay algo más que mirar, y el próximo misterio podría estar más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si te atreves.